Antecedentes religiosos en San Luis Potosí. Los grupos más representativos que habitaron el territorio potosino son los indios pames, huachichiles, macolias y mascorros. El florecimiento de la cultura huasteca entre el año 200 y 500 después de Cristo nos muestra el uso del círculo y sus formas derivadas en la construcción de sus templos y construcciones en general. En cuanto a sus costumbres y creencias religiosas, adoraban al sol, a la luna y a la lluvia, y tenían una deidad sin forma humana ni animal, para representar la fertilidad. En San Luis Potosí, durante el siglo XIII después de Cristo, llegaron varios grupos de indígenas salvajes que, con motivo de la destrucción de Tula, se dispersaron por diferentes rumbos. Esta región fue llamada la Tangamanga, palabra atribuida al idioma huachichí. Estos pueblos se opusieron feroz y tenazmente durante varias décadas al avance y asentamiento de los españoles. Rechazaron la evangelización, llevaron a cabo una serie de guerrillas contra los españoles, atacando a los viajeros y a los misioneros franciscanos e interrumpiendo a menudo la circulación en la ruta de la Plata que llevaba de Zacatecas a la Ciudad de México. Los festejos religiosos en la capital de San Luis Potosí congregan a miles de personas que hacen procesiones de otros pueblos. Durante la Semana Santa, en varios municipios de San Luis Potosí, se recrea la pasión y muerte de Jesucristo, y varias cofradías realizan la famosa procesión del silencio, que de acuerdo con datos históricos se consolidó en 1961, cuando Fray Fernando Garza formó el primer patronato hispano-potosino. Hoy participan más de 20 cofradías que hacen de esta peregrinación uno de los eventos religiosos más importantes del estado, pues cada año congregan a miles de fieles que caminan en silencio, otorgándole el significado de dolor al Vía Crucis. El 29 de septiembre se venera a San Miguel Arcángel en la iglesia de San Miguelito, punto de reunión para los grupos de danza huasteca. Esta misma celebración se lleva a cabo el 28 de septiembre en el municipio de Aquismón. En el Ayuntamiento de Real de 14, en los primeros días de octubre, se festeja San Francisco de Asís. La tradición indica que se debe bajar del altar al Santo Charrito, como se le nombra a esta deidad, para darle un paseo por las calles del poblado. Esta fecha también es muy importante para los huicholes de la región. Otras celebraciones religiosas son la fiesta de San Sebastián el 20 de enero, la fiesta de la Virgen del Carmen el 16 de julio y la fiesta de la Virgen de los Remedios del 1 al 8 de septiembre. La primera fundación de centros religiosos se realizó el 25 de agosto por los tlaxcaltecas, en la actual Plaza Fundadores, donde había un ojo de agua. La segunda fue el 3 de noviembre de 1592, llamando a la localidad el pueblo de San Luis Mezquitic. La ciudad de San Luis Potosí, edificada el 4 de noviembre de 1592, posee una característica de traza procesional, porque las órdenes religiosas que la habitaron construyeron edificios de culto en 7 plazas adyacentes. Fundadores, Armas, San Francisco, Aranzazú, Agustín, del Carmen y San Juan de Dios, orientando sus fachadas hacia el espacio central. El templo de San Miguelito se construyó en 1597. Originalmente se llamó Barrio de la Santísima Trinidad y en 1830 tomó su nombre actual. A mediados del siglo XVII se realizaron las diligencias necesarias para que el pueblo se elevara a la categoría de ciudad, hecho concedido por el virrey don Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque. Templo del Carmen, construcción de inigualable estilo churrigueresco en su fachada. En su interior se combina el barroco, el plateresco y el neoclásico. Este recinto es una capilla en forma de concha recubierta de hoja de oro. Catedral Metropolitana. Este bello edificio se levanta en el mismo lugar donde estuvo la primitiva iglesia parroquial de San Luis, una rudimentaria ermita de adobe y techo de teja manil, en la que el primer párroco de la ciudad, don Andrés Nieto, empezó la administración de los sacramentos en mayo de 1593. Al erigir Pío IX la diócesis de San Luis Potosí, la iglesia parroquial fue elevada al rango de catedral en 1854, para la que le hicieron las fundamentales transformaciones. En 1896, con el motivo del jubileo episcopal del Limo Señor Montes de Oca,
Él mismo mandó decorar totalmente el interior y ponerle el actual pavimento. En el año de 1786, al territorio de la antigua Alcaldía Mayor de San Luis Potosí, se le agregaron el nuevo Reino de León, la colonia de Nueva Santander y las provincias de Coahuila y Texas. Fue entonces cuando resultó la Intendencia de San Luis con una extensión enorme, llegando a su jurisdicción hasta Texas. Durante la independencia de México, la ciudad de San Luis Potosí tuvo una destacada participación, siendo un activo centro político, militar, ideológico y religioso. La Constitución de 1824 elevó a San Luis Potosí a la categoría de Estado libre y soberano, y el 17 de octubre de 1826 se dictó su primera Constitución política. La Constitución mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250,000 entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y el ejército mexicano. En 1924 se exacerbaron las diferencias entre el gobierno nacional y el clero, y el 18 de marzo el gobernador, Dr. Abel Cano, ejecutó en la ciudad el decreto presidencial sobre la clausura de todos los templos. Durante el conflicto religioso, dentro de 1926 a 1929, conocido como Guerra Cristera, sacerdotes y líderes cristeros fueron ejecutados sin juicio en la Penitenciaría del Estado, hoy Centro de las Artes, y en el Cementerio del Saucito. Por otra parte, durante este gobierno de Plutarco Elías Calles, milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos se resistían a la aplicación de la legislación y políticas públicas, orientadas a restringir la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como en procedimientos civiles. De acuerdo a datos aportados por el INEGI, se puede destacar que en el 2010, 89% de la población de San Luis Potosí profesaba la religión católica. Hay 248,196 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 10% de la población de la entidad. Por lo que se puede concluir que el movimiento español de colonizar y evangelizar parte de la población potosina tuvo un gran impacto en la actualidad, no solo en San Luis Potosí, sino en todo el país.